Yo creo que la persona más difícil para trabajar en el ámbito de las relaciones públicas sería Luis Miguel, ¿no? Por ejemplo, a mí se me acercaba la gente, me decía, las editoriales. ¿Cuánto quieres por la información que tú tienes de Luis Miguel? A mí no me pagaban, amigo, no me pagaban un peso. Y sí, en ocasiones le he dicho, Potrillo, te pasaste. ¿No? O sea, no, sí, ¿verdad? Tenemos una rueda de prensa, Cris, vamos a presentar el disco cuando la de No Podrás. Corría el año 92. Todo montado, la prensa. Cris, estoy en Acapulco y tú con qué cara de, ¿qué es lo que hace que pierda un artista, un talento, algo, el piso y se vaya al hoyo? Dije, de la gente, tiene que ver el 90% la gente que lo rodea. Hoy tenemos en Zona Mediática Plus a una mujer que no necesita presentaciones. Ella es una verdadera pionera de las relaciones públicas en el medio artístico de México e internacional. Con más de 4 décadas de experiencia, ha trabajado con las figuras más grandes del espectáculo y ha dejado huella en cada paso. Hoy no venimos a hablar solo de relaciones públicas, venimos a conocer a una líder, a una estratega y a una voz que inspira. Me da mucho gusto que nos acompañe Toni Torres en este momento. Ay, qué gusto estar contigo. La verdad que me emocionó mucho cuando me invitaste. No, pues yo más complacido porque conozco tu trayectoria, casi pues estos 40 años hemos tenido de repente una relación por algunos artistas y luego una relación amistosa que también yo estoy muy complacido de que también seas mi amiga. Yo también, y muy agradecida. Toni, ¿cómo descubres que quieres dedicarte a las relaciones públicas? De chiquilla, ahora sí que estaba trabajando yo en una agencia de viajes y me di cuenta que tenías que construir una relación para poder resolver. Entonces me tocaba que llegaba algún cliente importante a la agencia y quizá no había en ese momento lugar para subirse en el avión que quería irse, y antes no había el teléfono, ay, amigo, ¿cómo estás? ¿No? Sí. Y entonces me di cuenta que tenía amigos en algún lugar clave y que podía resolver. Entonces empecé a ver, no como hoy la disciplina como tal, pero me di cuenta que me gustaba esa parte, ¿no? De estar ahí resolviendo, y al final del día pues, se fue dando solito. Claro, claro. Porque, a ver, yo creo que sería importante que definiéramos o que me definas qué son las relaciones públicas, porque en este momento o de unos años a la fecha, hay mucha gente que dice, soy de relaciones públicas. Y yo creo que lo que menos hacen ser gente de relaciones públicas. ¿Qué son las relaciones públicas? A ver, para mí, con tantos años de estar trabajando Sí. y ejerciendo la disciplina, son las relaciones que nosotros tenemos día a día con nuestro entorno, donde construimos con nuestras acciones a corto, mediano, largo plazo, relaciones que están basadas con una columna vertebral. Ajá. Credibilidad, compromiso, confianza, respeto para construir tu reputación. Ajá. Todos hacemos relaciones públicas de una u otra manera. Algunos lo hacemos de forma más profesional y otros. Para mí, en este camino y este trayecto, mi querido Ernesto, que fue estar con los artistas, era la cara frontal del artista y construir una relación con todo su entorno. Claro. A lo mejor en mi época no lo hacía tan bien, pero de alguna manera tú y yo estamos aquí después de 40 años de haber trabajado juntos, Claro. directa o indirectamente. Entonces, para regresar a tu pregunta, relaciones públicas es la relación que tú tienes con tu público externo y donde estás construyendo día a día, ojo, es Claro. día a día. No es nada más estar en la foto en el cóctel, hola, estoy con tal. No, es construir relaciones sólidas. Ajá. Con base a lo que tú quieres en tu entorno, que es la credibilidad, vuelvo a repetir, Claro. Confianza, el compromiso y el respeto. Claro. ¿No? Acabas de decir una cosa muy importante, que es no solo tener una buena relación con la persona que trabajas, sino con su entorno, porque entonces de pronto no estás tú bien con el entorno y el entorno te empieza a boicotear con esa persona. Suele suceder. Suele suceder mucho. A mí me pasó, y no porque hiciera algo malo o bueno, todo relativo, sino porque también genera situaciones que incomodan al de al lado y el de al lado no sabe cómo manejarlo. Entonces, a mí mi chamba era poder
darle la vuelta a ese tipo de Claro, situaciones claro, con las relaciones que hago. claro, claro, claro. Y entonces, bueno, o sea, inicia tu trayectoria como relacionista pública y con quién empiezas o cómo se dan estos primeros contactos? Con David Copperfield. Él fue mi primer jefe. Ah, pues fue magia. Ahí se fue. A ver, amigo, te voy a platicar, Ernesto querido. Siempre dije que quería trabajar con los famosos. Sí. Estaba yo viviendo en aquella época en Tijuana. Y le platiqué a un amigo, le dije, ay, pues, me encantaría trabajar con los famosos. Y se dio que Ujú. este amigo en esa época trabajaba con Emanuel, fueron a Las Vegas, Copperfield se presentó allá en el 85. Ajá. Yo me vine aquí a México en 86 y le preguntaron al equipo de Emanuel, vamos a ir a México, ¿a quién nos recomiendas de relaciones públicas? Salió mi nombre. Ajá. Y así fue como yo fui construyendo mi marca personal en ese medio artístico. Y Copperfield fue mi primer jefe, hasta hoy es mi amigo. Hoy, es lo que vuelvo a Claro, repetir, hace no muchos años hiciste construyes. otra cosa, ¿no? Exactamente, he Ajá. viajado con él, seguimos siendo muy buenos amigos, nos apoyamos en algunos u otros momentos. Si yo voy a Las Vegas, le di mi libro, o sea, siempre existe o sea, otra vez voy a regresar a la base, construir. Y Ujú. con Copperfield me abrió la puerta grande Sí. y de ahí entré con la puerta, con el pie derecho, pero también fue mi chamba de Ajá. poder, de que la gente viera que sí hacía mi chamba, ¿no? Claro, Claro claro. que nadie me dio un manual de cómo hacer relaciones públicas de un talento, lo fui aprendiendo en el camino. Claro, claro. ¿No? Ahí sí. Pero, ¿qué es o qué sería lo complicado de trabajar con alguien como David Copperfield en las relaciones públicas? Porque, a ver, ¿cuáles serían o sea, los pasos que tú implementabas para trabajar con él? Él te decía, consígueme esto, o cómo se llevaba a cabo esto. Así es, me decía, Tony, me encantaría ir a cenar a tal restaurante, Ajá. ¿conoces al dueño? No, después me quiero ir a bailar, ¿conoces al dueño? Yo decía que sí a todo. Sí, claro que sí, para que él tuviera esa tranquilidad Ajá. de que iba a llegar al lugar y no iban a estar todo el mundo encima. Ujú. Por sentido común o por algo en ese momento de mi vida me decía, ok, si yo voy a un restaurante con un famoso, lo menos que quiere el famoso es que lo estén agobiando o abrumando. Entonces me encargaba de hablar con el capitán, con alguien, le decía, a ver, traigo al artista, pero requiero respeto. Con todo Ok. gusto fotos después, pero viene a cenar, a pasársela bien. Entonces tú vas ganando confianza. Ajá. ¿Sí? Ok. Y lo primero es guardar toda la información, convertirte en una confidente y un Una confidente, o sea, bajo la llave de así y todo. No podemos decir. No podemos decir, pero al final del día Ajá. era eso, o sea, en esta ocasión con David era su intérprete personal, o sea, Ajá. traductora personal, y lo acompañaba, entonces empecé a construir una relación con él muy Claro, padre. qué padre. Y bueno, pues David Copperfield te abrió la puerta grande, Me abrió la puerta. definitivamente. Pero parte de que abriera esa puerta grande fue la chama que yo hice en ese momento. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Eso fue lo que me fue abriendo el camino y ahí va, una acción te lleva a otra. Ahí estaba Hugo López. Hugo López era el director artístico de Premier. Ah, ok. Ahí fue cuando Hugo me vio trabajar. En el Premier, En Premier. claro que Entonces, sí. Y bueno, cabe recordar que Hugo López fue el manager de Luis Miguel exacto. y con el que se hicieron cosas grandiosas. Bueno, Luis Miguel hizo cosas muy importantes. Así es. Entonces, Y ahí es como tú conoces y trabajas con Luis Miguel, ¿o cómo ocurrió esto? A ver, 1986, o sea, Sí. hace muchos años, Ujú. Hugo trabajaba en Premier y Ajá. yo trabajaba con Copperfield ahí. Hugo era el director artístico. Pasan los años 86, 87, 88 y 89 me regresan a Tijuana y vean, en mi libro lo platico. Ajá. ¿Y cómo es la vida? Porque en 89 yo estando en Tijuana conozco a Luis Miguel. Bueno, ya lo había visto una vez, ya había estado con él, pero ahí fue así como tú y yo estamos platicando. Ajá. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo me dedico a las relaciones públicas. ¿Cómo crees? Sí. ¿Conoces a Hugo López? Claro que sí. Y Hugo es cuando ahí me manda a traer. Porque él me había visto trabajar con Copperfield. Entonces, cuando tú vas construyendo, vas viendo, y la gente, a mí no me pagaban, amigo, no me pagaban un peso con Copperfield, me daban boletos así de, tienes tus boletitos de 10 lugares en primera fila y acceso al artista que te firmaba el libro que en el que entonces firmaba, pero a mí no me pagaban nada. Así me aventé varios años, pero bueno, yo quería estar ahí y Claro. aprendí muchísimo en el campo. Y ya después Hugo me contrató Claro. Luis Miguel le dijo, quiero que vaya todo. Es que aquí voy a tocar un tema que yo creo que es muy importante porque
de pronto la gente piensa que por hacer relaciones públicas no te tienen que pagar, o de pronto creen que pues casi casi que te están dando la oportunidad de hacerlo, porque no está realmente establecido lo que es el trabajo de relaciones públicas y y las cosas a las que te tienes que enfrentar. Entonces, de hecho, no existe una carrera de relaciones públicas, ¿o sí? Hoy en día sí, antes no. Ajá. Entonces, las que fuimos las pioneras en este medio de entretenimiento, o que empezamos hace muchos años, bueno, no es, una es Rosy Pérez, y luego estaba, bueno, Cucu Esteves, estoy yo, y lo hicimos ahora sí que por sentido común empezamos a construir nuestra marca y todo, pero no había carreras como tal. Había Claro. comunicación, derecho y otras 4 más, pero sí, hoy Ajá. hay relaciones públicas, etiqueta, protocolos, ya abrieron para el campo de estudios, Ujú. todas esas carreras, pero sigo peleándome con las carreras de relaciones públicas. No, sí, porque Porque es realmente campo, además todo Ernesto. mundo cree que, ay, qué fácil, o sea, yo consigo, o sea, no. Y además creen que digo, como relacionista pública también de pronto aparece una gente que está viviendo una crisis, vamos a suponer un artista Así que es. están hablando mal de él, ¿sí? Y entonces, ¿cómo debes de enfrentar esta crisis? ¿Y qué es lo que debes de hacer? Y llegan y te preguntan y entonces creen que se los vas a dar como un consejo de amigos. Así es. Aquí bien importante, acabas de tocar un punto clave. Cuando uno ejerce el rol de un publicacionista, de un artista, ya sea talento, Ujú. llámese un boxeador, un futbolista, un artista, una figura pública, y no tienes la capacidad de contrarrestar una situación de crisis, es importante que te prepares. Porque es muy padre todo el show off de, yo soy el PR de A, B, C, D, pero cuando hay una crisis fuerte, el que al final le empieza a repercutir la situación es al talento, no a ti, Claro, claro. obviamente. ¿Y quién es lo que maneja sus relaciones públicas? Fulanita o tal, tal. Sí, pero díganle a esa persona que se prepare, porque ahí es donde ves tú la garra de un PR, ahí es Claro, donde sabes sacar adelante, o sea, la situación, si claro, no, pues está claro, bien padre por atrás, ¿no? claro. Y que tienes que enfrentar estrategias en el caso de, a ver, yo llego y fíjate, Tony Torres, que hay una persona que habla muy mal de mí y me ataca y tarararara. O sea, todas estas cosas. ¿Qué hago? ¿Qué hago para mi imagen? Porque relaciones públicas envuelve todo esto. ¿Qué Todo. hago para que mi imagen no se vea manchada o para que si están hablando de mí, cómo contrarresto una situación así? Siempre hablar con la verdad, siempre. Ajá. Cualquier situación es, y con acciones. Las mismas acciones van hablando. Hablando de una persona que no está en el radar. Ujú, Vamos a poner en el radar. Si hay una situación grande con algún talento que ha habido, ujú. mi recomendación siempre ha sido convocar a los medios, hablar de frente, afrontar la situación y pararla. Porque si tú no la afrontas, vas a ir como así, prende la mecha, ¡shumba! Ajá, Y al final del día uno cree que se los olvidó a las personas y luego se vuelve a reactivar y se ajá. vuelve a reactivar. Es mejor párala de una vez. Te duela o no te duela, ¿eh? Ha Ujú. habido mucha gente que, pon la camarita, tú eres así de, hola, sí la regué, sí lo hice, y Claro, ya, la porque, honestidad y la verdad. exacto, Ujú, porque hoy con las redes sociales, los teléfonos, es mucho más difícil contrarrestar una claro. situación de crisis. Ujú. Entonces, afrontarlo. Hay que tener el valor de, de enfrentarlo. Pero a ver, aquí hay algo que yo creo que la persona más difícil para trabajar en el ámbito de las relaciones públicas sería Luis Miguel. No, ¿Cómo? no. De los artistas con los que yo he trabajado, Luis Miguel, Cristian Castro, Alejandro Fernández, Chayanne, Joaquín Sabina, yo puedo seguir así con mi Ajá. lista, que con todos he tenido la fortuna de trabajar y construir una relación a largo plazo. Sí. El más desafiante en el tema es Cristian. Y Bueno. lo amo con todo mi corazón, así, con todo mi corazón, pero sí fue muy desafiante. No, a ver, Miki, porque así le digo de cariño, Sí. era, a ver, en aquella época, en el 90, sí se prestaba
hacer conferencias de prensa, sí se prestaba a estar así como estamos tú y yo, Claro. platicar, entrevistas de uno a uno con grandes en Mónaco, aquí, allá. O sea, a mí me tocó toda esa parte preciosa de poder tener al talento que tuviera esa apertura, Ajá. ¿sí? Pero no era, o sea, era el cómo lo abordábamos, porque Hugo Ajá. López hacía su chamba, yo hacía la mía, Alex hacía, o sea, todos hacíamos ahí la chamba y al Ok. final del día. Pero el que más desafiante fue para mí en mi carrera, Cristian. Bueno, porque supongo que Cristian de repente decía, me voy a quitar la camisa y me quedo y... ¡No! Les voy ¿No? a contar, porque digo, es Cris, sabe, no pasa nada, pero, por ejemplo, tenemos una rueda de prensa, Cris, vamos a presentar el disco, cuando la de No Podrás, corría el año 92. Todo montado, la prensa. Cris, estoy en Acapulco, y tú con qué cara de... ¿Cómo? Y era aquí en la ¡Claro! Ciudad de México Sí, y él entonces, estaba en Acapulco. claro, entonces la prensa sí se mermaba, digo, no se te tocó a ti, pero sí era de, ay, sí, que acordamos una entrevista, vamos ahí, de repente, clic, 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 aparecía el artista. Pero bueno, ya poco a poco fue o sea, era mi chamba de decir, a ver, tienes que enfrentar la cámara y al Claro, reportero claro, y claro. tú eres la imagen. Y en ese momento, ¿cómo sales a decir en una conferencia, qué creen, señores? Cristian está en Acapulco y aquí en la Ciudad de México lo estamos esperando. Un poco así. Sí. Pero bueno, ha sido divertido. Si no fuera así, no tuviera, o sea, yo no estaría así tan tensa Bueno, con pero ellos. yo vuelvo con Luis Miguel porque se percibe en un concierto que es un chavo temperamental. Yo afortunadamente tuve varias ocasiones de poder estar en conferencias de prensa con él y la verdad es que yo siempre lo vi tranquilo, pero de pronto sí tiene sus explosiones. Como todos, a ver, desde Joaquín Cortés hasta el Max. Hay Ajá. un fenómeno, y luego me encantaría que hagamos un programa de eso, yo les digo el diva time. Ajá. Estamos muy bien, aquí somos seres humanos normales y de repente entra un diva time y que no entienden, no, o sea, ellos son su mundo, ¿ok? Su propio mundo. Cada uno tiene su personalidad. Miki es una persona sumamente exigente con él mismo, con él y con su entorno. Le gusta ser perfecto. Y eso también, de alguna manera, lo hace más rígido, ¿no? Ajá. Pero como ser humano es muy divertido. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él 3 años y medio, lo que nadie ha logrado en el mundo ni en la vida. Porque trabajar con él, como estoy contigo, Ernesto, yo iba a comer con él, nos íbamos a pasear, platicábamos, yo iba a su casa. O sea, había una relación más allá de ser su único, su PR, te vuelves la confidente, Claro. ¿no? Y al final del día, cuando lo ves en el escenario, hoy en día no habla, antes sí hablaba. Ajá. Es un pleito con la gente, y antes era mucho más accesible en los años que a mí me tocó trabajar con él. 90, 91, 92 y 93. Claro. ¿No? Entonces, oye, pero ahorita que hablabas de comer con él o estar con él, de pronto te vuelves la manager. Y entonces ahí viene este conflicto de que el artista a veces no sabe separar y de decir, sí es mi amiga, y lo que me está diciendo es correcto, o a lo mejor nada más es el caprichito de que no quiere que yo haga algo, ¿no? fíjate que algo que sí puedo compartirte y compartirle a tu audiencia, que tuve la fortuna siempre de poner las cosas muy claras. Por ejemplo, es típico y tú lo has escuchado. El artista dice que no quiere tomar ABC o que quiere un sillón morado o que... Entonces yo en lugar de eso, yo iba y le decía, ¿tú acabas de pedir eso? ¿Es cierto que acabas de pedir ABC? No, aunque entonces siempre le dije, la relación es contigo y conmigo para lo que tenga que ver contigo en tu entorno. No me convertí en la manager como tal, siempre había gente en el entorno, pero sí hay momentos en los que hay que resolver muchas cosas en el camino. Muchas, 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 muchas. Y antes no teníamos el celular, en el libro lo platico. Claro. O sea, era de teléfono de la habitación para la otra habitación, ¿no? ¿Qué haces? No, pues aquí dormida, oye, me quiero ir, o X. No había, estaban los teléfonos que parecían los bloques, lo que sale en la nueva serie que hay, ¿no? Ajá. El bloque famoso de la llamada, ahí, pero no había tanta comunicación. Claro. Entonces, al final, el punto es poner límites también, ¿no? Uno debe poner límites. Yo aprendí
muchos años después a poner más límites. Ujú. En ese momento, bueno, y ojo, si algo me caracteriza y ellos lo saben, porque hasta hoy en día lo saben, es yo no manejé el sí señor, no señor. Porque típico, sí señor, claro señor, lo que quiera señor. No, no, Claro, no, 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 porque entonces les haces más daño a los de enfrente, al artista, ¿no? claro. Porque le vas complaciendo todo lo que quiere. Ujú. Y yo había, no, 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 oye, no, y no. Por eso yo creo que me llevo con ellos. Claro, claro que sí. Fíjate que hay otra situación que se da muy fácil o que se dio en algún tiempo, que de pronto el artista le decía a un periodista, tú vas a hacer mis relaciones públicas. Sí. Y entonces ahí venía una serie de conflictos porque el periodista pues se sentía casi casi el dueño del artista. De acuerdo. Y entonces de pronto eso no eran relaciones públicas, sino un teje y maneje de algunos comunicadores que hoy por hoy se dicen que ellos trabajaron con Luis Miguel Muchos. o que hicieron cosas que... ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿de quién es culpa esta situación? A ver, es una pregunta muy interesante y me la he cuestionado mucho. Debes de ser muy honesto Ujú. contigo. O sea, uno debe de ser honesto. Si a mí me contratan y soy periodista o tuve un programa de tele o trabajé en un periódico y todo, y de repente me convierto en el amigo del artista y funjo como el PR Ajá, y utilizo eso a mi favor para construir una marca alrededor de eso, pues a la larga es pura espuma. claro. Espuma, porque no hay nada que lo sostenga. Ajá, El libro, por ejemplo, en mi caso, el libro sostiene, mis fotos sostienen ajá, y la gente sabe que sí trabajé con él y viajé con él, conviví con él y fui su PR. claro. Y hay gente que lo puede decir, pero no tiene dónde sostener. Una foto de una presentación de un disco o una foto de una ocasión no te va a decir que fuiste uno el PR de un artista en Claro. general, ¿no? Siento que las ganas de estar en el protagonismo, en el show off, o de ser reconocido, ya sea si eres un periodista XXX, a costa de una imagen de un artista, pues no está padre. Claro, No está, tú lo sabes, no está claro, padre. claro. Entonces, uno sabe hasta dónde, y si no te das cuenta, pues que alguien te diga, a ver, espérame tantito, tú no fuiste el PR de Pues él, porque ser un PR de un artista, mi querido Ernesto, es mucha responsabilidad. bueno, pasó con un periodista, pues que él se autonombra haber sido relaciones públicas de Luis Miguel, Yo lo ¿no? sé, yo lo sé. Y desafortunadamente la gente inventa. Nosotros yo tuve la oportunidad de estar en Mónaco con Luis Miguel, y entonces él hace declaraciones diciendo que Luis Miguel detuvo una conferencia porque yo le había preguntado sobre su mamá, cuando algo de eso jamás ocurrió. O sea, en ese tiempo viajamos con Rosy Pérez, creo que era Joaquín Barona, ¿Fue no, en el no, 93? yo creo que Sí, sí, porque fue yo el fui con él segundo viaje, fue el segundo viaje, porque el primero fue exactamente. tu ex jefe, que en paz descanse. Leopoldo Meraz, Exacto, claro. yo me llevé a Leopoldo. Ajá. Sí, No, bueno, y entonces lo que yo digo es, la gente no puede nada más andar así por la vida diciendo, yo hice relaciones públicas de una persona y por culpa de tal persona, cuando no es verdad, ¿no? sí, aquí hay que hablar de la ética de cada uno. Ajá. Por ejemplo, a mí se me acercaba la gente, me decía, las editoriales, ¿cuánto quieres por la información que tú tienes de Luis Miguel? Uh, No, no quiero nada. No me interesa, porque yo sé que a la larga, en algún momento de mi vida voy a hacer algo con él, directa ujú, o indirectamente lo voy a hacer. Entonces, cuando uno se cree su propia historia o las historias de es que yo fui, está bien, yo no necesito demostrarle a nadie desde claro, mi parte, ¿no? Pero hay gente que sí lo requiere, pues eso es claro, historia. claro. Ni me engancho. Antes sí sentía, dijo, ¿cómo? O sea, ¿y en qué momento fue PR, no? O sea, yo nunca lo vi en un avión con él, ni no lo vi. O sea, uno sabe. Y en este No, no, medio no, y en bueno, este entorno, creo que las drogas destruyen y desafortunadamente, o sea, ¿por qué estas historias de pronto de que es que me habló el hermano de Mickey para que lo fuera a ver y entonces me encapucharon y me metieron en una camioneta? no, O sea, eso ese no tipo es. de cosas ocurrían con Luis Miguel. No, a ver, y eso sí es algo muy importante que te puedo compartir.
el ser humano, como ser humano que es Luis Miguel Gallego Basteri, y el ser humano Luis Miguel el artista, lo único que cambia es arriba del escenario y abajo del escenario. Claro. La gente que tenemos la fortuna de convivir con él, o haber convivido con él, mis hermanas, etcétera, ven esa parte de la persona que tiene confianza en la gente que lo rodea, Ajá. ¿sí? Y eso te permite abrir un canal. Claro. Yo jamás voy a decir que estuve en casa de Mickey y entonces en la vida, cuando pudo haber dicho en dónde estábamos, con quiénes estábamos, qué hacíamos, quién lo visitaba en la casa de Acapulco, todo lo que puede haber de información, no la necesito decir, Claro, ¿no? claro. Entonces, el artista sabe con quién y con quién no. Tú estuviste de ambos lados, Claro, ¿no? claro. Yo estoy segura que con algún talento tienes una buena relación. Claro. Ok. Ujú. Si no fueras una persona que tienes tu marca o que tu reputación, tu credibilidad, la confianza, seguro te dan la vuelta. Ajá. Y seguramente a muchos les dan la vuelta. Claro. Yo no quiero que me den la vuelta. Oye, mi querida Tony, ¿cuál sería digo, no te voy a hacer preguntas que no vienen al caso porque como relacionista pública no las vas a revelar, ¿no? Okay. Pero tú pregunta y yo te digo si sí o no. ¿cuál sería tu anécdota más entrañable con Luis Miguel que nos puedas compartir? Uy, hay una buenísima. Y ya la compartí en el libro y ya después, muchos Ajá. años, se supo. Estábamos en Oruro, llegamos a Bolivia primero, a La Ajá. Paz, y nos recibió mi querido amigo Marcelo Vargas, el hijo de Pedro Vargas, en aquel entonces era el embajador de México en Bolivia. Ok. Nos recibió muy bien, padrísimo y todo. Y de ahí nos fuimos a Oruro, que es un pueblito chiquito. Llegamos y Alex McCloskey, que en paz descanse, y en aquella época creo que iba también el abogado, vieron que las condiciones para el concierto no eran las óptimas. Ajá. En aquella época no había teléfono, no había nada para poder rápidamente tomar soluciones o decisiones, perdón, y deciden cancelar el concierto. Hablan con Mickey, que sí. Y nos vamos de regreso a La Paz en un camión, Luis Miguel, los músicos, todos. Y en el caminito nos detiene la militar. Ok. Y entonces así con cara de, ok, y entonces yo lo primero que le digo a Mickey, tú ni eres Luis Miguel, tú ni hables. Y Alex así todo, che, ¿qué pasó? Y agarré y me bajé del camión a las 12 de la noche, toqué una puerta de una casa de, por favor, es que vengo con el señor Luis Miguel, necesito hablarle al embajador. Ajá. Y me abrieron la puerta. Wow. Entonces yo traía siempre una libretita, una agenda con todos los teléfonos, me bajo. Y yo, Marcelo, nos detuvieron en Oruro. ¿Cómo? ¿Qué? Me decía, pues, dijo, voy para allá, pero era un trayecto largo. Entonces nos regresaron escoltados en el camioncito con los militares, así, a un hotel. Wow. Que parece, arriba de la central camionera. Entonces imagínate al artista, yo le dije, tú relájate. Entonces todos los cuartos, haz de cuenta, estábamos en medio, había un área abierta. Ajá. Y los cuartos estaban alrededor. Claro. Entonces abrieron y los militares en cada puerta. Entonces, ¿qué nos tocó? Pues nada más reírnos y abrir los cuartos, esperar a que llegara Marcelo, negociara con la ciudad y cantara Mickey, ¿no? Pero esa aventura, entonces todo el mundo así, estaba el Eco, Gloria Calzada, todos, no sé qué. Pues no había información y detenidos en Oruro y no sé qué, Luis Miguel, yo mandando un fax, yo estamos bien, mis papás estaban histéricos y nadie entendía nada porque pues, no cantó y al día siguiente canta y le dan las llaves de la ciudad, ¿no? Ah, qué maravilla. Dices, ok, pero toda esa película de haber vivido, de párate y tú no dices nada, tú, claro que sabían que era él, pero tú no digas nada, ¿no? Claro. Y párate, y esa y otra de un avión, ¿no? Que nos detuvieron y sí, llegamos al Denver, íbamos a despegar a San Diego, y de repente despega el avión y así, no, estábamos por despegar en la pista y de películas, y las patrullas, las sirenas de las patrullas, y nosotros volteándonos a ver, íbamos Mickey, en aquel entonces Alex McCloskey, Rinel Sousa, y dos más, y yo. Y bájense, y yo le dije, y todavía me acuerdo perfecto, creo que no iba Hugo, no iba Hugo, que le dije, lo que pagarían los medios por vernos a todos, pecho, tierra, pecho, así,
¿Cómo? Todos. Y escoltaditos en un cuartito. ¿Pero era por una emergencia o No, qué? era porque la matrícula del avión Ajá. la habían reportado como robada y se equivocaron. En lugar de Golfo era Julieta. Por eso G y la Ok. J. Wow. Entonces esa aventura es muy Tremendo divertida. susto. Ajá. Porque pues al final del día sí, yo, tú ni te pares, aquí ni existes, aquí no eres nadie de Claro. nada. Y no me acuerdo que nos llevaron a un cuartito y yo, es que va a cantar y así yo, necesito conseguir una rasuradora y todo. Y fue la primera vez, digamos, 2 horas después a San Diego, Ajá. avisando todo un tema, salió con el pelo hacia atrás, Ajá. mojada, y yo en el baño del hangar, con permiso, a ver tú, jovencito, órale. Y pum, directo al tito. Mis papás, ¿qué te pasó? Yo, luego les platico. Luego les platico. Entonces, bueno, son esas Claro, anécdotas que esas puedes tener la anécdotas. oportunidad de Claro. revivir con él. Claro. Y bueno, no me voy a ir a artista por artista porque nos llevaríamos Hacemos un 4 programas, ratote. no, 10 programas. Pero otro caso sería Alejandro Sí, mi Fernández. potrillo. Porque ahí sí de pronto ha habido situaciones de cómo está vestido, de muchas críticas en torno a él. ¿Qué tanto te puedes meter con el artista para decir, oye, no te vistas así, oye, no hagas este tipo de cosas porque, pues porque se comentan mil y una cosas en torno a eso? Con todos ellos hablas y les preguntas. La pregunta principal es, ¿qué quieres lograr y cuál imagen quieres proyectar? Y si te estás bien con eso, sí, nada más que atente a las situaciones que vas a ver con las críticas. Ujú, ¿Quieres? ¿Te gusta? Be my guest, ujú, ¿no? Para mí, yo siempre se lo he dicho, Alejandro, representas un charro mexicano digno de llevar todo así tatuado como lo hace. ajá, Cuando trabajé con él, trabajé muy poco tiempo. Yo trabajé con Alejandro únicamente 6 meses y tenemos 25 años de una amistad padrísima. Y sí, en ocasiones le he dicho, Potrillo, te pasaste, ¿no? O sea, no, sí, ¿verdad? Sí, yo un poco, pero bueno, ellos van al final del día a tomar una decisión. Uno no es para generar un juicio, pero nada más es para decirle, oye, ¿de verdad te sientes muy a gusto? Sí, sí, no pasa nada, ¿no? Pero ajá. que vaya un poco alineado a lo que quieres proyectar con tu música, con todo. Por ejemplo, si ahora que está haciendo de rey a rey, saliera vestido muy pop, muy rollo, pues también dices, no va. Y la gente que está a su alrededor le debería de decir. Pero Ujú, yo sí lo veo más ahí alineado. Se sube al escenario, se baja al escenario y se cambia. O sea, cambia el todo. claro, ajá. El todo en todo, ¿no? Pero bueno, es parte del show al final del día. Sí, es que dijiste algo bien importante, la gente que está alrededor Sí. a veces no es la indicada. No, no, y es algo con lo que yo hablo con los jóvenes talentos, que me preguntan, de hecho el otro día estuve en un evento y me preguntó un futbolista profesional de la Ajá, NFL, me dijo, Tony, ¿qué es lo que hace? Él tiene 27 años, me dijo, Tony, ¿qué es lo que hace que pierda un artista o un talento, algo, el piso y se vaya al hoyo? Le ujú, dije, de la gente, tiene que ver el 90% la gente que lo rodea. ujú, El sí, señor, no pasa. Claro que no pasa nada, compadre. A ver, tú hazle. Eso truena las carreras. Ahí están los documentales. Freddie Mercury, el Elton John, el de Robbie Williams. Todo tiene que ver con quién te rodea, con quién te... Ay, hombre, tantito, no pasa nada. Claro que pasa. ajá, Y es clave de quién te rodea. Ahora, si eres un artista que todo el tiempo te gusta, que te adulen, perdón, y, ay, claro que sí, lo que diga, pues va a llegar uno, te hacen así, pum, cae. claro, La caída es claro, más rápida, mucho más fuerte. claro. Es que sí, yo creo que es básico y es importante la gente que te rodea para que tengas un poco más de sentido común en Sí. cómo actúas, Y en que te cómo haces las escuchen, es cosas. igual a a la gente que está visible, vamos a ponerlo Ajá, de alguna manera públicamente, claro. ¿no? Llámense políticos, llámese reporteros de televisión, la gente, no importa, Ujú, pero que tú lo sabes, hay un momento en que la atmósfera, ¿no? Los anillos del poder, y te sientes y vas sintiendo. Y entonces uno, adentro de ahí te vas haciendo así, pero hay alguien que te dice, a ver, espérame, eres un ser humano que vas al baño, lloras, te duermes, no eres
Dios o Claro, alguien así. claro. Y es bien importante tener esa habilidad, yo la tengo, Ujú, de poder entrar con esa conversación y decirle, a ver, vamos a verlo desde otro punto. ¿Qué quiero lograr? claro, Y eso es, por eso tengo claro. amistad con Es el ellos. principio básico, Y no ¿no? les ha gustado muchas veces, me dice, prefiero que me lo digas porque nadie me lo va a decir. Claro, Te lo agradezco. Entonces, es bien importante eso, encontrar con quién te va a decir, va a ser tú, no tu grillito de buena onda. claro. Pero bueno, Tony Torres ha ido muchísimo más allá de, de toda esta parte de las relaciones públicas. Y entonces se dedica a escribir un libro que se tardó pues un ratito, 15 ¿no? años. Jesús, sin manual de instrucciones. Es un libro en el que sí compartes un poco vivencias y das muchas recomendaciones Así es. para que, pues para que la gente pueda entender un poco todo este panorama. Y a mí me gustan mucho algunas frases Va. que hay dentro del libro, como la vida no viene con instrucciones, pero sí con intuición. ¿Cómo se desarrolla esa intuición para poder actuar? Fíjate que en mi caso, y lo voy a decir desde mi experiencia, porque lo único que hablo, lo que puedo hablar es de la parte que yo lo he vivido, ¿no? Ajá, No tengo la verdad absoluta, pero cuando tú desarrollas esa parte de decir, por aquí no va a ser lo correcto, me doy la vuelta a la izquierda, o aquí no, hay que escuchar, hay que hacerle caso cuando el universo o el destino te va diciendo, por aquí no es, y si te aferras por ahí, seguramente te vas a estampar, ¿no? claro. Entonces, el libro lo escribí con la intención, mi querido amigo, de que la gente pueda cristalizar sus sueños, Ujú, hacer que las cosas sucedan y construir su marca personal. Nadie nacimos con un manual de instrucciones, o sea, ni para ser hermana, hija, padre, madre, abuelo, nada de nada. O sea, llegamos a este mundo ujú, así, en blanco, una hoja en blanco. Y ajá, uno con lo que va aprendiendo, los padres que nos van diciendo, los amigos, etcétera. Pero al final del día, cuando tú vas escuchando hacia adentro, no hacia afuera, vas desarrollando más la intuición, claro, claro. ¿no? Que es ese yo interno Así, que te dice, ya sabes que no, entonces no seas así necio, es. no lo O hagas. por ahí sí, apuéstale. Ajá, Sí. claro, Uno sabe, uno lo siente. claro que sí. Hay otra que dice, haz pausa, pero no te detengas. ¿Cuándo supiste o cuándo sabe uno que es el momento preciso para hacer la pausa? Una, cuando el cuerpo te está avisando. El cuerpo te va avisando. O sea, el estómago, el estrés, Ujú, que todo te empieza a doler. La pausa para decir, a ver, estoy corriendo, ujú, no hay motivo ni hay razón por estar, yo digo, rushing around. O sea, y en el coche. En mi caso, yo hice las pausas, fue una pausa muy, más bien, el universo me mandó una pausa. Fue ujú, cuando muere mi mamá. ujú. O sea, la mía fue de esa forma, ¿no? Sí, Y ¡paz! Fue un freno de mano ahí. Y dije, ok. Y a partir de esos 19 años que han pasado, soy mucho más consciente de las pausas. Entonces yo me claro. tomo esas pausas. ¿Y qué quiere decir? La pausa para Tony Torres o como Ujú, pueda compartir con tu audiencia es, a ver, time out, no hay prisa. Te sales o te vas a un lugar, tomas un café tranquilo, no de esa pausa. Y esa pausa te permite tomar aire, relajarte y decir, ok, va, quiero, ujú, no quiero, estoy dispuesta o no, para que te dé más claridad en todo. Si no claro, pausamos, y vamos como caballos desenfrenados, o claro. el universo o la misma vida nos va frenando Ujú, con quiebres. Yo les llamo los quiebres, como coach, o chocas o algo y te sacude y dices, ah, ok, es que debía haber parado y no ajá, paré. claro, Así. Esas ok. son esas pausas. Y hay otra que me gusta que dice, no esperes tener todo claro, da el paso. Sí. ¿Y cómo tienes la certeza de que tienes que dar el paso? A ver, en mis experiencias de vida, cuando vivo un caos, Ujú, una situación, a veces queremos tener todas las respuestas. No hay todas las respuestas para todos los momentos. La muerte de mi mamá, yo no tenía la respuesta de qué hacer.
pero tenía la certeza de que quería dar un paso para avanzar y no quedarme ahí anclada, de, Ujú. ay, se murió mi mamá, no. Aún así, cuando estás, vamos a poner la niebla, pero vas a encontrar una lucecita ahí, aunque no lo tengas todo claro, pero sabes que vas a ir avanzando, porque nos podemos quedar en este sillón de pues, la víctima, ¿no? Ujú. Y uno no, o no, y si no das el paso, pues ahí te vas a quedar. Entonces, más vale dar el paso y poquito a poquito se va aclarando el camino Ujú. para llegar a donde quieres llegar. Claro, claro. Bueno, tú haces conferencias, tú Imparto dictas conferencias que es sobre este libro y sobre muchos otros temas que son de interés, como cuáles podrían ser. Hablo de primero yo, la magia del poder que está dentro de ti, porque si tú no estás bien, no vas a estar bien con tu entorno. Hablo de la actitud, la importancia de la actitud en la vida. Acabo de desarrollar una conferencia nueva que es Sal de la cancha y entra a tu juego, que tiene que ver cuando uno nos salimos de esa cancha de la vida y cómo vamos a poder regresar con base a experiencias de dolor, etcétera, y que tienes todo. La vida para mí es una cancha grande donde uno elige qué rol jugar. Claro. El refri, el goleador, el defensa. Cada quien, no hay juicio, amigo, no hay juicio en nada, nada más que tú eres el que decides, pero si te quejas de que no llegas a lograr tus objetivos, pues es porque tú no has querido, porque todo es posible en la vida. Claro. Todo, todo. Hoy en día lo hemos visto más, que se van a la luna, que se van de viaje, que van aquí, que van allá. Lo único que no podemos controlar nadie de los que estamos aquí es la muerte. Claro, exactamente. Todo lo demás. Entonces imparto conferencias, talleres, coachings 1-1. Tengo un coaching de talent coach para los talentos. Claro. Para ponerlos en equilibrio. Claro, que necesitan muchos. ¿Y cómo te encontramos en tus redes sociales? En Instagram me pueden buscar como PR Tony Torres con I latina y en Facebook ponen Google y ahí me encuentran. Feliz, ahí estoy siempre. Qué maravilla, Tony. A mí de veras tenía muchas ganas de tener esta plática contigo, de hablar de este libro que la verdad es que es súper interesante. Y de que compartieras esta parte, porque sí las relaciones públicas en México tienen un sesgo totalmente diferente de lo que tiene que ser. Y yo creo que tú eres el ejemplo para que la gente sepa que no es nada más, ay, qué padre, yo ya fui, yo ya vine, ni nada más, ¿no? Tony no solo ha marcado caminos en el espectáculo, ha construido puentes entre el talento y la audiencia, entre la intuición y la acción. Y yo creo que una frase muy poderosa de las que tú mencionas es: no esperes tener todo claro, da el paso. La claridad llega en el camino. Así es. Muchas gracias, Tony. Gracias a ti y encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Esto es Zona Mediática Plus. Está Tony Torres con nosotros hablando de las relaciones públicas. Muchísimas gracias. Tony. Ya saben, denle clic, activen la campanita y suscríbanse a Zona Mediática Plus. Zona Mediática Plus, el chisme con clase y sin censura.